bendiga, es una bendición muy grande de parte de nuestro Dios seguir predicando el Evangelio de Cristo Jesús, predicando la palabra de nuestro Señor. Es una bendición muy grande predicar la palabra de Dios, pero también tenemos la gran responsabilidad de predicar la palabra de Dios en nuestros hogares, en nuestras casas, a predicarle a nuestra familia, a nuestros hijos. Bendito sea Dios, ya que enseñar y practicar la palabra de Dios en los hogares produce armonía, produce grandes bendiciones, la palabra de Dios. Fíjense que además de producir armonía, tenemos esa comunión, tenemos esa convivencia con nuestros hijos, porque es la voluntad de Dios. En esta mañana quiero meditar en este momento muy breve acerca de la importancia de que la palabra de Dios habite en nuestros hogares, habite en nuestra familia completa. Libro de Deuteronomios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Como padres tenemos gran responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Eso es lo que Dios nos ha mandado. Padres tenemos gran responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Hoy vivimos días bien complicados donde gastamos mucho tiempo en cosas que no ayudan a nuestra alma. Entretenimientos, los jóvenes, los niños, quizás en la película de la noche, en el mismo celular quizás, que tanto está afectando hoy en día eso, pero exhorto en el nombre de Cristo Jesús, padres, enseñémosles la palabra de nuestro Dios a nuestros hijos. Trae grandes bendiciones. Quiero leer la Santa Biblia, quiero leer la palabra de Dios. En el capítulo 6 de Deuteronomios, usted se dará cuenta a continuación lo que nuestro Dios nos dice. 6:1 de Deuteronomios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Escuche esto. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esto es un invento de Dios y funciona, porque Dios no se equivoca. Dios quiere darnos vida, Dios quiere que usted y yo vivamos en armonía, vivamos en amor, que nosotros maduremos espiritualmente hablando. Hermano y amigo, y eso es lo que trae la enseñanza de la palabra de Dios en los hogares. Dice el Señor en el versículo 2, y quiero decirle de que esta palabra Dios se la ordenó al pueblo de Israel, pero por misericordia de Dios nos ha quedado también a nosotros. Esto funciona todavía. No olvide esto, que la Santa Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Sigue teniendo poder. Sigue teniendo eficacia. Dice el Señor, para que guardemos los mandamientos. Y dice el Señor, escucha usted, como padres, oiga lo que dice Dios a nosotros los padres. Tú, la responsabilidad es primeramente para nosotros los padres. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿O no? ¿O acaso no queremos vivir
no queremos conservar la vida, no queremos conservar la salud, no queremos estar viviendo bendecidos, con paz que tanto la necesita el mundo. ¿Por qué no hay paz en el mundo? Porque el mundo no conoce la palabra de Dios. El mundo está alejado de Dios. Como dice Dios en el capítulo 59 del profeta Isaías, en el versículo 1 y 2. Dice el Señor: mi mano no se ha cortado para salvar, ni mi oído se ha agravado para escuchar, pero vuestros pecados han hecho distanciamiento, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Hermano, cuando nosotros comencemos a interesarnos a enseñar la Biblia en nuestros hogares, quiero contarles a base de testimonio, así rápidamente. Desde que comenzó esta cuarentena, que recientemente ha terminado, aquí en nuestro país, en El Salvador, como hemos estado allí en nuestro hogar, hemos estado ofreciendo al Señor 3 altares familiares diarios, 3 reuniones familiares en familia con nuestros hijos, disfrutando lo que Dios nos quiere enseñar, para que le hagamos frente a cualquier situación que venga, porque la Santa Biblia nos dice de que nosotros los humanos tenemos momentos difíciles por delante, pero no olvide esto: Jesús dijo en cierta ocasión: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Jesús dijo: y vamos a encontrar descanso, descanso en el alma, descanso en nuestro corazón, paz, disfrutar la paz en medio de los momentos difíciles. Así que en esta mañana les animo a que metan la palabra de Dios a sus hogares, que llamen a sus hijos, que los llamen. Es posible que las primeras veces les va a costar, pero lo van a lograr en el nombre del Señor, porque esto es de Dios y funciona. Mire qué lindo es Dios, que Él nos invita, Dios nos invita a que tengamos comunión con Él, a que nos reunamos con un propósito para bendecirnos. Primeramente dice aquí en este versículo 2, para que tus días sean prolongados. Fíjese que hay un versículo en la Santa Biblia que dice que el malo vivirá solo la mitad de sus días. Y hay mucha palabra de Dios que les puedo mencionar. Por ejemplo, dice la Escritura que tarde o temprano el malo será castigado. Pero Dios no quiere el castigo para nosotros. Dios no quiere el castigo, la condenación para la humanidad. Hay muchos pasajes bíblicos que les puedo mencionar donde Dios dice: no quiere la condenación. Bendito sea el Rey para siempre, para que tus días sean prolongados. Es por eso es que tenemos la responsabilidad como padres de enseñarle a nuestros hijos. Amigo, y si usted todavía no se ha convertido al Señor, llame a un hermano para que predique la palabra de Dios en su casa. Invita a un hermano y él le va a decir qué es lo que tiene usted que hacer. Usted debe de acercarse a Cristo Jesús. Invita al Señor. Fíjese que en los tiempos de Cristo, muchas gentes invitaban a Jesús a su casa. Muchas, por ejemplo, Zaqueo recibió a Jesús en su casa. Así que dice la palabra de Dios en el versículo 5: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios pide de nosotros, que le amemos. Y Jesús ya en el Nuevo Testamento lo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque quiero decirle de que ser cristiano no es solamente decir yo creo en Dios y así de fácil ya estuvo. No. La palabra de Dios es bien explícita, es bien clara cuando nos dice que si nosotros vamos a amar a Dios, vamos a apegarnos a su palabra. Bendito sea el nombre de Cristo en esta mañana. Vamos a obedecer su santa palabra. Mire qué preciosa la Santa Biblia. Dice el versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué le parece esto? Estando en tu casa. El diablo no quiere que usted, que yo conozcamos la palabra de Dios.
Satanás no quiere que usted y yo conozcamos la palabra de Dios, que seamos amantes de la lectura bíblica, porque Satanás ha venido solo para meter problemas, para meter enfermedades, para meter en guerra, para meter en distintas clases de diferencias con las personas. A eso ha venido Satanás. Jesús lo dijo, que vino solamente para hacer lo malo. Y dice el Señor, estando en tu casa y al acostarte, dice la bendita palabra de Dios, oiga, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, repetir las palabras de Dios. Hermano, quizás usted es de los que cuando lee la palabra de Dios le da sueño. Claro, hay razón. Cuando no tenemos una dirección de Dios y pedirle a Dios que nos ayude, que ponga en nosotros ese deseo de conocer su palabra, ese deseo de disfrutar la palabra de Dios, entonces va a suceder eso. Es más probable que suceda eso, que comencemos nosotros a sentir sueño. Pero Dios dice, cuando andes en el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que Dios manda. Allí en la puerta, ¿verdad? Allí en la columna de su casa, poner un texto bíblico, poner versículos bíblicos por todas partes, porque, mire, hay personas que es al revés, tienen póster de artistas famosos, de jugadores famosos, pero lo menos que hay allí es palabra de Dios. No hay un pasaje de la palabra. Y tanto que el mundo necesitamos la palabra de Dios. Porque, ¿sabe? La iglesia de Cristo comienza en casa. Ahí comienza la iglesia, en casa. Quiera Dios que usted se anime a través de esta palabra y invite a Cristo, invite la palabra de Dios a su casa. Pero no solamente enseñar la palabra de Dios, sino que es necesario que nosotros entendamos la Santa Biblia. ¿Ha leído usted cuando Jesús dijo, yo me voy? Porque Jesús tenía que irse al cielo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 11, que Jesús fue levantado al cielo. Jesús dijo, yo me voy. Pero en los evangelios, por ejemplo, en el capítulo 15 y 16 de Juan, Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. No los voy a dejar desamparados. Les voy a dejar el Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo es maestro. Él recuerda las cosas. El Espíritu Santo enseña, guía hacia toda justicia y hacia toda verdad. Esa es la bendición que tenemos ahora nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Y eso le predicamos a usted, que no estamos solos. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios en esta mañana. Es necesario que entendamos la palabra de Dios. Siempre en el capítulo 6 de Deuteronomios, en el versículo 20, en adelante, oiga lo que confirma nuestro Dios. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Mire qué interesante esto. Mañana cuando te preguntare tu hijo, qué bendición es dejarle legado a nuestra familia. Mire, este legado es más grande, este legado no tiene comparación con alguna cosa terrenal que usted le pueda dejar a su hijo. La herencia más grande que usted puede dar a sus hijos es que los instruya, que les enseñe la Santa Biblia, que los encamine en la santa voluntad de Dios. Escrito está en el capítulo 2 de Proverbios, en el versículo 6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros instruyamos nuestra familia y le garantizo que vamos a ser buenos creyentes,
fundamentales, maduros, entonces se cumplirá la palabra que Jesús dijo, que van a venir vientos, van a venir grandes lluvias, van a pegar contra aquella casa, pero la casa no va a ser derribada, porque mire, esa es la bendición cuando estamos bien fundados en Cristo Jesús. Venga cualquier tipo de problema, estamos escondidos en Cristo Jesús, estamos tomados de la mano de Jesucristo. Y dijo Dios al pueblo de Israel: mañana cuando te preguntaren tus hijos, ¿cuántos tenemos experiencia, hermanos, que nuestros abuelos perseveraron hasta el final en la obra de Dios? Y ahora hay hijos, nietos, bisnietos que siguen la bendición. Esa es una generación bendita de Dios. Es una generación muy bendecida de parte de Dios. Y dice el versículo, mire, la lectura es larga, pero por cuestión de tiempo yo estoy acortando. El versículo 23 nos dice la palabra: y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Usted quiere conservar su vida? ¿Usted quiere conservar la esperanza en Cristo Jesús? No se salga del Evangelio. Afírmese. Agárrese duro de Cristo. Meta la palabra de Dios en su casa. No se conforme, padre de familia. Usted solamente, aunque sus hijos quizás, mire, están siendo bastante rebeldes, aunque se rehúsen a escuchar, llámelos. La Santa Biblia nos invita, nos llama a que a nuestros hijos los forcemos a que vengan a escuchar palabras de Dios. Mire que tanta promesa tiene la palabra de Dios. Hay mucha promesa aquí en la palabra de Dios. La palabra de Dios en el hogar es una gran bendición. Produce. Dios dijo allá en el 55 de Isaías: mi palabra no volverá a mí vacía. Si el mundo atendiera más el mensaje de la palabra de Dios, no estuviéramos así como estamos. Pero bien, ya está escrito que dijo Jesús: los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Interesante enseñar la santa palabra de Dios, pero no solamente enseñarla, sino que también entenderla. Pero no solamente entenderla, sino que también obedecerla. Porque si solamente nos quedamos con el conocimiento, estamos incompletos. Hay un texto, un versículo que está en Apocalipsis 1:3, que dice que es bienaventurado el que oye, el que lee y el que guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Note usted que hay 3 bienaventuranzas en ese capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 3. 3 bienaventuranzas: el que oye, el que lee y el que guarda la palabra de Dios. Así que es bien interesante obedecer la palabra bendita de Dios. Proverbios capítulo 3, dice la Escritura en el versículo 3 y 4: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mire, qué ventaja más grande. Obedecer la palabra de Dios también, obedecerla. Hallaremos buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Le invito en esta mañana a que usted, pues, invite al Señor, invite a que Dios le dé ese anhelo, esa necesidad. Hermano, quizás usted se ha descuidado del estudio bíblico, de la palabra. Hoy en esta hora, pues yo le invito a que usted le pida al Señor que le dé fuerzas. Amigo, y usted que todavía no se ha entregado al Señor, le conviene entregarle su vida a Cristo para que el Señor le perdone y usted pues comience a pedirle al Señor que le dé esa necesidad de convertirse en un lector, en un estudiante de la Santa Biblia. Buen Dios y Padre, muchas gracias en esta mañana por la bendición que tenemos de tener tu santa palabra.
Tu palabra, Padre eterno, como lo dijiste tú, Señor, tus palabras son espíritu y son vida. En esta mañana, bendice a cada persona que está viendo este mensaje, Padre. Bendícela, mi Dios. Solamente en ti tenemos la respuesta, la bendición. Señor, solamente en ti podemos encontrar la madurez espiritual y la armonía en nuestra familia. Padre, tú puedes hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres por medio de la palabra bendita. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos. Muchas gracias, Jesús. Amén. Dios me le bendiga y será pues hasta la próxima ocasión, si Dios lo permite. Amén.